Buenas tardes con todos los presentes en sala. La Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas les da la más cordial bienvenida a la presente capacitación denominada Orientaciones sobre el Decreto Legislativo 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Los saluda Marieli Bruno, coordinadora de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público, y hoy tendré a cargo la moderación del evento. Hoy estamos reunidos con la finalidad de brindar a los funcionarios del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales los alcances generales sobre el marco normativo y los principios del Sistema Nacional de Presupuesto Público bajo el Decreto Legislativo 1440. Antes de iniciar con la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente evento deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, damos inicio a nuestra capacitación, dando la más cordial bienvenida al especialista en presupuesto público, Josué Beraún. Bienvenido, Josué, adelante. Muchas gracias, Mariel. Como ya lo dijo Meli, soy especialista en presupuesto público. Es un gusto estar con ustedes hoy. En nuestra exposición tocaremos el tema del decreto legislativo 1440. Es el mismo que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público y es un fundamento muy fundamental, por decirlo de una manera, dentro de la administración del sector público, ¿no? Entonces, revisemos qué tenemos para hoy. Siguiente lámina, por favor. Entonces, este taller o este webinar revisaremos el tema de disposiciones generales y el objeto y principios. En el ítem 2 revisaremos el ámbito institucional, los integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto Público. En un tercer ítem revisaremos el ámbito funcional, la integración intersistémica e intrasistémica. Y finalmente, revisaremos el proceso presupuestario y cuáles son estas fases que están dentro de las fases presupuestarias. Entonces, ¿cómo es que el Sistema Nacional de Presupuesto Público nace? Nace a razón del Decreto Legislativo 1436, que este decreto legislativo es el fundamento o el marco que da al sistema de administración financiera del sector público. Dentro de del sistema financiero del sector público, tenemos al Sistema Nacional de Presupuesto Público, al Sistema Nacional de Tesorería, al Sistema de Endeudamiento, Sistema Nacional de Contabilidad, al Sistema Nacional de Abastecimiento, al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y la Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Y dentro de todos estos sistemas, que son regidos por el Ministerio de Economía y Finanzas, tenemos al Sistema Nacional de Presupuesto Público. En el artículo 9 del decreto legislativo es donde se menciona este sistema y el cual pertenece al sistema de administración financiera del sector público. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, revisemos un poco las disposiciones generales de cómo es el sistema. Para esto necesitamos revisar los principios. Y veamos el primer principio, que tiene que ver con el equilibrio presupuestario, donde la previsión de ingresos y los recursos a asignar tienen que tener tanto sus ingresos como sus gastos, ¿no? Por eso que tiene que haber un equilibrio en el ámbito de la ejecución. El equilibrio fiscal tiene que ver con la preservación de la sostenibilidad y responsabilidad fiscal. La especialidad cualitativa tiene que ver con todo gasto y es su cuantificación y el efecto sobre el presupuesto asignado. La especialidad cuantitativa, o cualitativa, mejor dicho, establece los créditos y sus modificaciones y la finalidad, cuáles fueron autorizadas. La orientación a la población, estos recursos están orientados al logro de resultados a favor de la población. La calidad del gasto público tiene que ver con la eficiencia significativa y técnica, la equidad, efectividad, economía y calidad y oportunidad con la que se brindan
estos bienes y servicios a la población. Entonces, hay más principios que lo vamos a ver ahora en la siguiente lámina, como la universalidad y unidad del presupuesto. Esto tiene que ver con todos los ingresos y gastos que se sujetan al presupuesto del sector público. La no afectación predeterminada que tiene que ver con los ingresos que deben destinarse a financiar gastos previstos en los presupuestos, como por ejemplo el pago de salarios, el pago de bienes y servicios para que funcionen las entidades del sector público, etcétera, ¿no? Integridad tiene que ver con el registro de los ingresos y gastos que se realiza por su importe total. El presupuesto debe contener información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y gestión de sus logros, así como el último principio que tiene que ver con la anualidad presupuestaria, que es un principio fundamental, que muchas veces se olvidan muchos de los funcionarios que trabajan en los sistemas administrativos del sector público, ¿no? Hay un principio de anualidad, donde el presupuesto inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Entonces, bajo este principio es que se aplican varios criterios en el sistema de gestión pública, ¿no? Pasamos a la siguiente. Luego tenemos la programación multianual, que en concordancia con el marco macroeconómico multianual y los lineamientos de ese plan se establece cuál será esta programación de recursos de manera multianual, ¿no? Este principio también ya nace desde un punto de vista multianual, que lo vamos a ver en las siguientes láminas. Transparencia presupuestal, que tiene que ver con el acceso a la información, que hoy en día, con la tecnología y el acceso a Internet, pues, como ustedes pueden tener acceso a toda esta información, ¿no? Exclusividad presupuestal, que tiene que ver con la disposición de orden presupuestal y vigencia anual, ¿no? La evidencia para la toma de decisiones. El principio de rectoría normativa y operatividad descentralizada, que tiene que ver con la regulación normativa centralizada y correspondiente a cada tipo de entidad desarrollando el proceso, que desarrolla el proceso presupuestario, ¿no? Y finalmente, la legalidad y presunción de veracidad. Como ustedes saben, todos aquellos que trabajan en los 3 niveles de gobierno, ustedes, cada registro que hacen en el sistema SIAF tiene que ver como una declaración jurada, ¿no? En el cual ustedes se presume que están realizando las acciones de manera tal como lo indican los sistemas administrativos del sector público. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, veamos un poco el ámbito de aplicación de este decreto legislativo 1440 y del Sistema Nacional de Presupuestos Públicos, ¿no? Como ustedes ven, afecta o llega a los 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno regional, el gobierno local. Al gobierno nacional, a todas sus instancias como el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, OMPE, RENIEC, gobiernos, Jurado Nacional de Elecciones, Defensoría del Pueblo, ¿qué más? Tribunal Nacional, universidades. Y a nivel de gobierno regional, a todos los gobiernos regionales, a los 26 gobiernos regionales, a los organismos públicos que tienen estos gobiernos regionales y sus unidades ejecutoras. Y a nivel de gobierno local, a los gobiernos locales y todos los organismos públicos, ¿no? Como las entidades de tratamiento empresarial, que algunas aún tienen, ¿no? Asimismo, las empresas de los gobiernos regionales y locales, que son las entidades de tratamiento empresarial, los fondos nacionales de financiamiento de actividad empresarial como FONAFE, E-Salud y otras entidades públicas establecidas con rango de ley. A todos ellos es que llega el ámbito de aplicación de esta norma del decreto legislativo 1440. Pasamos a la siguiente lámina. Entonces, ahora revisemos esta segunda parte con lo que refiere al ámbito institucional. Entonces, el Sistema Nacional de Presupuesto Público está integrado por el nivel central, en el cual el principal representante del sistema es la Dirección General de Presupuesto Público.
sobre él recaen muchas actividades y acciones que veremos en las próximas láminas, y es el ente vital del sistema, ¿no? A nivel descentralizado tenemos las entidades del sector público, como los vimos, los 3 niveles de gobierno, el titular de cada entidad que es responsable de este tipo de acciones, la oficina de presupuesto, la que haga a sus veces, que en sí recae sobre el jefe de presupuesto o gerente de presupuesto, la unidad ejecutora y los responsables de programas presupuestales. La siguiente lámina. Entonces, ¿qué es lo que recae sobre la Dirección General de Presupuesto Público? La Dirección General de Presupuesto Público es el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto. Es la máxima autoridad técnico-normativa y mantiene la relación técnico-funcionales con las diferentes oficinas de presupuesto público, y así como con sus responsables, ¿no? Dentro de sus principales actividades que realiza la Dirección General de Presupuesto Público está la gestión del proceso presupuestario, en la cual programa, dirige, coordina y controla las acciones que tienen que ver con el sistema de presupuesto público. Elabora el anteproyecto de presupuesto público, en la cual se presenta mediante la ley de presupuesto y la ley de equilibrio financiero del sector público. Asimismo, emite directivas, normas complementarias que tienen que ver con los lineamientos y las acciones que se realizan dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Asimismo, analiza y prevé y promueve el perfeccionamiento de la técnica presupuestaria, ¿no? Para esto, mejora las capacidades y competencias de sus responsables de las oficinas de presupuesto, emitiendo como este tipo de talleres o webinars, ¿no? Asimismo, establece o da opinión técnica y es el ente autorizado en materia de emisiones de opiniones técnicas, ¿no? El cual en materia presupuestaria y es meramente exclusiva y también excluyente. O sea, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, veamos un poco los temas de los actores dentro del sistema, ¿no? Tenemos la entidad pública y el titular de la entidad. La entidad pública es todo organismo o entidad con personalidad jurídica comprendido en los 3 niveles de gobierno, incluidos sus respectivos organismos públicos y empresas, ¿no? Así como los organismos constitucionalmente autónomos. Otro actor más es el titular de la entidad. Es la más alta autoridad ejecutiva y responsable en materia presupuestaria. Este puede delegar funciones en materia presupuestaria siempre y cuando se establezca en algún decreto legislativo o las leyes anuales de presupuesto o alguna norma de creación. Entonces es importante que ustedes tomen en cuenta justo este ítem, ¿no? Muchas veces hay encargaturas, acciones que se realizan que tal vez no están dentro de los criterios establecidos en los marcos normativos. ¿Cuáles son las funciones del titular? Es efectuar la gestión presupuestaria en el marco de los principios de legalidad y presunción de veracidad. Conducir la gestión presupuestaria hacia el logro de metas y productos y resultados priorizados establecidos en las leyes anuales del presupuesto, así como determinar las prioridades del gasto de la entidad en el marco de sus objetivos institucionales, las mismas que conforman sus planes operativos, planes estratégicos institucionales, ¿no? Las que se sujetan a las normas vigentes de acuerdo a sus niveles de gobierno. Entonces, es importante también que ustedes tengan este criterio bien claro, porque muchas veces se confunden, sobre todo a nivel de gobierno local, las acciones que deben realizar de acuerdo a las autorizaciones que tienen sus leyes orgánicas de municipalidades, ¿no? Entonces, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, ¿qué es lo que hace la oficina de presupuesto? O las que haga a sus veces, porque muchas veces en municipalidades muy pequeñas o entidades muy pequeñas hacen muchos
papeles a la vez, ¿no? Entonces, por eso que se dice el que haga sus veces. Entonces, este organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere en sus respectivas unidades y así como en sus centros de costos, ¿no? Es el responsable de conducir el proceso presupuestario de la entidad, así como de coordinar, controlar la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en sus presupuestos y sus modificaciones. Entonces, este responsable de presupuesto, pues, tiene a su cargo el tema del manejo presupuestario en la entidad, tomando en cuenta todo este tipo de acciones que tienen que realizar para llegar a ejecutar de manera más responsable los recursos asignados a la entidad. Siguiente lámina, por favor. Entonces, dentro de los pliegos presupuestarios tenemos unidades ejecutoras, y estas unidades ejecutoras son, también tienen responsables de programas presupuestales, tanto a nivel de pliego como de unidad ejecutora. Entonces, a nivel de unidad ejecutora entendemos que es un nivel descentralizado y operativo de los gobiernos nacionales y gobiernos regionales, que se encarga de administrar los ingresos y gastos y vincula e interactúa con la oficina de presupuesto del pliego o quien a sus veces. Y esto sí dejarlo claro, ¿no? Las unidades ejecutoras interactúan, deben coordinar con sus oficinas centrales de sus pliegos a fin de poder establecer los criterios de ejecución eficiente de los recursos que tienen asignados, ¿no? Y asimismo, los responsables de los programas presupuestales se encuentran a cargo de la gestión estratégica y operativa de la programación presupuestal de los productos, lo cual deben garantizar la provisión efectiva y eficiente de los servicios que componen en el marco del presupuesto por resultados, ¿no? Asimismo, es importante la coordinación de la oficina de presupuesto con el responsable de programas presupuestales, a fin de articular de manera transversal las acciones de las unidades orgánicas de dicho pliego, ¿no? Para lograr los objetivos de los programas presupuestales que tienen adscritos a su entidad. Es necesario que el responsable de programas presupuestales rinda cuenta de sus avances y sus logros en los diferentes indicadores que tiene el programa presupuestal para poder seguir asignando recursos para poder lograr los objetivos del programa presupuestal, ¿no? Así como de sus productos. Pasamos a la siguiente lámina. En el ámbito funcional vamos a revisar las acciones que corresponden a las acciones de determinadas áreas, ¿no? Pasamos a la lámina que viene. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta, dado los sistemas administrativos del sector público, que establecido el Sistema Nacional de Presupuesto Público, este tiene una base normativa, que es el Decreto Legislativo 1440. Dentro de este base normativa establecen ciertos criterios en los cuales el Sistema Nacional de Presupuesto Público es responsable, ¿no? Las principales acciones son establecer las leyes anuales de presupuesto, en el cual se establecen los criterios de ejecución del gasto y las medidas de gestión presupuestaria, ¿no? Para cada año fiscal, así como se establecen las directivas del proceso presupuestario de manera más detallada para la ejecución de estos recursos asignados. Pasamos a la lámina siguiente, por favor. Entonces, el Sistema Nacional de Presupuesto Público, como ustedes ven ahí en la lámina, tiene una interacción transversal con todos los sistemas administrativos del sector público. Tiene que ver con la programación, con el Sistema Nacional de Programación y Gestión Multianual de las Inversiones. Tiene una gestión con el Sistema Nacional de Abastecimiento, con la gestión fiscal de recursos humanos, con el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Endeudamiento Público y el Sistema Nacional de Contraloría. ¿Qué pasa? Que si no tuviéramos esta interacción transversal con todas
estos sistemas administrativos, es decir, si no hubiera presupuesto, pues no podríamos interactuar cada sistema y poder llegar a los objetivos operativos que tiene cada institución, ¿no? Entonces, por eso que la interacción del Sistema Nacional de Presupuesto Público es fundamental con cada uno de estos sistemas administrativos. Siguiente lámina. Entonces, la integración intersistémica tiene que ver con lo que tiene a cargo la Dirección General de Presupuesto Público. Lo primero es la programación multianual y formulación y aprobación del presupuesto. Es el primer ítem de mayor responsabilidad, diría yo, del sistema, en el cual está prever qué es lo que se ejecutará y cómo se realizará el gasto en el siguiente ejercicio fiscal. Y como ustedes ven, a partir de los cambios normativos que hubo anteriormente, ahora este tiene que, pues, un carácter de ejecución para 3 años. Se prevé o se planifica la ejecución del presupuesto en los próximos 3 años. Y para el primer año es de carácter vinculante, donde se debe prever la ejecución de estos gastos de manera más detallada para poder establecer los criterios de acciones y resultados que se buscan en el primer y los siguientes años, ¿no? Luego tiene que ver con la ejecución presupuestaria, ya es cuando iniciamos la ejecución del gasto desde el 1 de enero al 31 de diciembre, donde se emiten diferentes marcos normativos, lineamientos, directivas, para que la ejecución del presupuesto se establezca una estructura, ¿no? en la ejecución de estos recursos asignados a las entidades. Y también se hace la evaluación presupuestaria, en el cual se evalúa la asignación de estos recursos, la asignación a programas presupuestales, y se establece cuáles son los criterios que se deben mejorar haciendo este seguimiento y evaluación, ¿no? Entonces, eso es un proceso que depende de la Dirección General del Presupuesto Público de manera anual y bajo estos criterios, ¿no? Siguiente lámina. Entonces, el presupuesto es un instrumento de gestión del Estado, cuyo se busca un logro de resultados a favor de la población a través de la prestación de servicios y el logro de metas y coberturas, ¿no? A través de eficiencia y eficacia por parte de ustedes, las entidades que pertenecen al sector público. Entonces, el ámbito de aprobación de los presupuestos están conformados por la ley de presupuesto del sector público de cada año fiscal, como por ejemplo la del año 2025, los presupuestos de las empresas de los organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local, así como los presupuestos asignados a FONAFE y sus empresas, y el presupuesto asignado a E-Salud, ¿no? Entonces, bajo estos criterios es que se dan los presupuestos para el logro de resultados. Siguiente lámina, por favor. Entonces, veamos el tema del presupuesto del sector público. Como les dije, hay un principio de anualidad del presupuesto y el presupuesto es aprobado por el Congreso de la República, ¿no? A propuesta del Poder Ejecutivo. Esta ejecución se inicia el 1 de enero y culmina el 31 de diciembre. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos ya de manera mucho más visual y categórica el tema del principio de anualidad. Entonces, este presupuesto tiene como finalidad el logro de resultados a favor de la población y del entorno, así como mejorar la equidad en observancia a la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la normativa vigente. Este está ligado al Sistema Nacional de Presupuesto de Planeamiento Estratégico, ¿no? Que está en cabeza, que lo lleva a ese plan. Y la totalidad de ingresos y gastos de las entidades deben estar contemplados en sus presupuestos institucionales. Estos aprobados conforme ley. Y queda prohibida la administración de ingresos o gastos públicos bajo cualquier forma o modalidad fuera del ámbito de la aprobación.
toda disposición es contraria e ineficaz que no haya sido aprobado bajo el criterio de las normas que fueron de autorización para el uso de estos recursos, ¿no? Entonces, el presupuesto del sector público se estructura y se gestiona y se evalúa bajo la lógica del presupuesto por resultados. Este criterio ya lo venimos aplicando ya desde años atrás, y cada una de sus fases del presupuesto presupuestario es realizado bajo la lógica del presupuesto por resultados, a través de sus instrumentos, programas presupuestales, a través del seguimiento, evaluación e incentivos presupuestarios, ¿no? Que muchos de ustedes ya los conocen. Siguiente lámina. Entonces, el presupuesto del sector público está estructurado por gastos, que es el máximo que se puede ejecutar como gasto, que una entidad puede contraer en gasto durante el año fiscal, en función a sus créditos presupuestarios aprobados y los ingresos que financian dichas obligaciones. ¿Cuáles son los ingresos? Los ingresos pueden ser de naturaleza tributaria o no tributaria, y por operaciones de créditos que sirven para financiar los gastos presupuestarios. Asimismo, las entidades tienen metas, y estas metas están establecidas en base a cantidades objetivas a nivel de resultados y productos a lograrse con los créditos aprobados, ¿no? Con los gastos autorizados. Siguiente lámina. Entonces, ¿qué es un crédito presupuestario? El crédito presupuestario es la dotación consignada en el presupuesto, así como sus modificaciones, el cual constituye el límite para que las entidades puedan ejecutar el gasto. ¿Sí? Es el monto autorizado de los recursos totales que puede tener una entidad. Asimismo, las entidades tienen unos centros de costos, que son las unidades en las cuales las entidades consolidan los costos derivados y de provisión de bienes y servicios, ¿no? En el desarrollo de cada una de sus actividades y acciones que éstas vienen desarrollando a favor de la población. Estas están enmarcadas dentro de lo que establece el Sistema Nacional de Abastecimiento, que es el ente rector en lo que tiene que ver con la adquisición de bienes y servicios, ¿no? Siguiente lámina. Entonces veamos un poco más de lo que es los resultados, el presupuesto por resultados, y uno de ellos tiene que ver con esa herramienta que tiene que ver con los programas presupuestales, ¿no? Los programas presupuestales organizan la provisión de servicios en base a objetivos, y estos en base a resultados, por decirlo de una manera. Sobre ellos se realiza el seguimiento para tomar decisiones oportunas y asimismo se realizan evaluaciones para realizar los ajustes que sean necesarios. Estos tanto en el mediano y largo plazo, ¿no? Uno de estos ejemplos que ustedes pueden ver está en los incentivos presupuestarios, donde año a año se van afinando muchos indicadores y muchas acciones que van realizando, tanto los niveles de gobierno regional y local, por ejemplo, ¿no? Con dichas indicadores que tienen que cumplir a nivel anual. Entonces, lo que se busca es convergir y llegar a ciertos resultados a favor de la población. Para eso es necesario realizar el seguimiento. Hay otras herramientas como la evaluación independiente y otras como los programas presupuestales que lo acabamos de definir hace un momento, así como los incentivos. Todos estos forman la base para el resultado que buscamos como mejora de calidad de vida de la población. Siguiente lámina. Entonces, ¿cómo está hoy en día la asignación presupuestal para el tema de programas presupuestales y el presupuesto por resultados? Entonces, los programas presupuestales son una herramienta de diseño que tiene que ver con los sectores y con el Ministerio de Economía y Finanzas, exclusivamente con la Dirección de Calidad de Gasto, ¿no?
Es una unidad de programación de acciones que integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado específico a favor de la población. Su diseño está basado en la causalidad y la evidencia para la vinculación a productos que nos van a llevar a mejores resultados y a un mejor uso de los recursos asignados, ¿no? A la fecha tenemos 88 programas presupuestales. Asimismo, hay diferentes iniciativas en evaluación que las está evaluando el Ministerio de Economía y Finanzas y en la Dirección de Calidad de Gasto que está dentro de la Dirección de Presupuesto Público. Y para el año 2023 teníamos un presupuesto inicial de 214.000 millones de soles, cuya asignación presupuestal inicial de los programas presupuestales representó un 45%, ¿no? Que llegó a ser unos 96 millones de soles. ¿Por qué dirán ustedes del 2023? Porque ahora en la siguiente lámina, pasamos por favor, vamos a ver el resultado, ¿no? Ustedes ya tienen a la mano hoy en día, ya cuentan con esta página web de Resulta, que es un aplicativo en el cual ustedes van a poder hacer el análisis de los resultados de los programas presupuestales. Por ejemplo, aquí tenemos el programa presupuestal 090, que tiene que ver con el logro de aprendizaje de estudiantes y la educación básica regular. Como pueden ver, al lado derecho tenemos los resultados del porcentaje de evaluación, ¿no? Del cuarto grado de primaria en instituciones educativas. Entonces, ustedes pueden ver ahí una mejora en el rendimiento académico en el tema de matemáticas en el año 2023, ¿no? El cual llega al 29.2% de mejora. Claro que aún nos falta mucho, pero ya tenemos una herramienta en la cual podemos analizar y revisar cómo el gasto que viene realizando el Estado tiene resultados o no con la afectación o la asignación económica que se tiene para estas acciones, ¿no? Siguiente lámina. Ahora veamos un poco del tema de ingresos públicos. Los ingresos públicos tienen una finalidad, y esta finalidad es financiar los gastos que generen para el cumplimiento de objetivos institucionales, y depende de la fuente de financiamiento de donde provenga. Asimismo, su percepción es responsabilidad de las entidades competentes con sujeción a las normas en la materia que lo autorizan. El destino de estos recursos, de los ingresos públicos, se orientan a la atención de prioridades de políticas nacionales, regionales y locales, de acuerdo a los ámbitos territoriales que manejan y de acuerdo a sus normativas que los autorizan, ¿no? Así como sus competencias. El destino se destina atendiendo a principios que están establecidos dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Estas cuentan con una estructura que tiene que ver con su clasificación económica y su clasificación por fuentes de financiamiento. Como vamos a ver en la siguiente lámina, ahí tenemos la finalidad, como podría ser el atender a la prestación de servicios públicos y acciones desarrolladas por las entidades para el logro de resultados. Como destino, tenemos la priorización de la entidad en el marco de sus objetivos estratégicos institucionales, las que conforman sus planes estratégicos. Y dentro de la estructura tenemos la clasificación institucional, que vendrían a ser cada una de las entidades que están establecidas dentro del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Tenemos la clasificación funcional, que es la línea de acción, por ejemplo, salud, educación, transporte, saneamiento, entre otras, ¿no? Tenemos la clasificación programática, que es la categoría del producto u proyecto. Tenemos la clasificación económica, que tiene que ver con el gasto corriente de capital o de servicios de la deuda, es decir, cuando pagamos planillas o cuando estamos por pagar una valorización de algún tipo de obra, etc., ¿no? Y tiene que ver también con la clasificación geográfica, donde podemos determinar el departamento, la provincia o el distrito. Entonces, estas son las estructuras que maneja el gasto público. Siguiente. Siguiente, por favor.
Entonces, revisemos un poco esta fase del proceso presupuestario. El proceso presupuestario tiene que ver en la primera fase con la programación multianual presupuestaria. Como ustedes ya saben, estamos iniciando, a punto de iniciar el proceso de programación multianual presupuestaria. Estaremos culminando más o menos en la quincena del mes de junio, según lo que está establecido en la Directiva de Programación Multianual. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una programación, un planeamiento de qué es lo que vamos a ejecutar en el siguiente año, 2026. Pero para esto no es que solo el área de presupuesto haga este ejercicio de programación, sino que necesitamos esta interacción intersistémica, ¿no?, con los otros sistemas de administración del sector público. Y en base a lo que ellos nos emiten como información y datos, podemos hacer la programación presupuestaria multianual. Luego viene la formulación en base a la asignación de los recursos de los siguientes años. En el tercer paso tenemos la aprobación, cuando ya presentamos al Congreso de la República, y el Congreso de la República lo evalúa y aprueba este tipo de recursos que estamos pidiendo, ¿no? Viene la ejecución presupuestaria y finalmente la evaluación. Todas estas fases son el proceso presupuestario. Entonces veamos un poco más detallado esto en la siguiente lámina. Entonces, la programación multianual, como les decía, abarca 3 años y está sujeta a las reglas fiscales vigentes. La asignación presupuestaria multianual, más conocida como APM, es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponden a cada pliego. Esto quiere decir que es el monto techo sobre el cual ustedes van a realizar su programación de gastos. Y este no puede ser mayor al monto asignado. Esta APM, esta asignación presupuestaria multianual, tiene carácter vinculante para el primer año. ¿Cómo así? Es que en el primer año es determinada de manera exacta cuántos serán los recursos asignados para el gasto, mientras que es de modo indicativo para los siguientes 2 años, el año 2 y el año 3. La PM es revisada y modificada en caso hubiera cambios de cualquiera de los factores tomados en cuenta para su estimación. La asignación de la APM para los pliegos no podrá ser superior al límite de gasto al que hace la referencia de estimación de límites máximos. Entonces, estas etapas comprenden la programación de ingresos, que ya la realizamos en enero, la sustentación de desempeño y logro de resultados, que la realizamos hasta más o menos abril, la estimación y aprobación y comunicación de la APM, que es justamente en la etapa que estamos entrando ahora, y la distribución y asignación de APM, que es al finalizar la programación, que será más o menos en la penúltima semana del mes de junio. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué actores participan en la determinación de la APM? Tenemos a la Dirección General de Política Macroeconómica y Descentralización Fiscal, tenemos a la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, a la Dirección General de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General de Abastecimiento y finalmente a la Dirección de Tesoro Público. Siguiente. Ahora, la formulación presupuestaria es la desagregación del primer año, es decir, la desagregación del tope máximo para gastos, que es la APM, y todos los niveles, a niveles de clasificadores presupuestarios que se toman en cuenta para la elaboración del anteproyecto de ley de presupuesto público. Los pliegos de gobierno nacional y gobierno regional sustentan la información elaborada en función a la APM asignada y a sus parámetros respectivos, ¿no?, como puede ser sus cuadros de necesidades, sus planillas de personal, su cartera de inversiones, etc. Siguiente. Ahora, en la fase de aprobación del presupuesto,
es la presentación de los proyectos de las leyes del Pleno al Pleno del Congreso hasta el 31 de agosto. Ese es el plazo máximo que tiene el Ejecutivo y el Ministerio de Economía y Finanzas para presentar, junto con la presidencia del Consejo de Ministros, al Pleno del Congreso, ¿no? El proyecto de ley. Las reuniones de sustentación y debate técnico de los proyectos de ley de presupuesto y endeudamiento y equilibrio se dan en la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República en el Congreso de la República, ¿no? La aprobación de los proyectos de ley de presupuesto, equilibrio financiero y endeudamiento tiene el Congreso de la República hasta el 30 de noviembre para su aprobación, de acuerdo a lo que establece en la ley de nuestro país, ¿no? La Constitución. La publicación de la ley, luego viene la publicación de la ley de presupuesto y la DGPP remite a los pliegos el reporte oficial que contiene el desagregado del presupuesto de ingresos y gastos, para que cada una de las entidades proceda con la aprobación de su presupuesto institucional de apertura, ¿no? Siguiente. Entonces, la aprobación del presupuesto de apertura, más conocido como PIA, de acuerdo al artículo 31 y al numeral 31.1 de DL 1440, es una vez aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público a través de la Dirección General de Presupuesto Público, remite el reporte oficial en versión electrónica para la aprobación del PIA, ¿no? Todas las entidades tienen acceso a este reporte para que puedan revisar y aprobar en sesión del Consejo. Entonces, de acuerdo a lo que establece el numeral 31.3, y así como el artículo 5 y numerales 5.2 y 5.3 de la Directiva de Ejecución, los PIAs correspondientes a los gobiernos regionales y gobiernos locales se aprueban mediante acuerdo de Consejo Regional o Consejo Municipal, respectivamente, hasta el 31 de diciembre del año fiscal anterior a la vigencia del presupuesto que se va a ejecutar, ¿no? En caso no sea aprobado el PIA o el presupuesto nacional de apertura por parte del Consejo, el titular del pliego tiene un plazo de 5 días para aprobarlo mediante resolución, ¿no? Entonces, esto sería el tema que me toca tratar con ustedes. Hasta acá sería mi exposición. Marieli, paso contigo. Muchas gracias, Josué, por tu exposición. Ahora vamos a emitir la ronda de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción. Tenemos la primera consulta. ¿A qué entidades del sector público es de aplicación el decreto legislativo 1440? Adelante, Josué. Sí, Marieli. El decreto legislativo 1440 es de aplicación a el Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, así como otras entidades como el Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, universidades públicas, universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales, organismos como FONAFE y eSalud, y otras entidades establecidas de acuerdo a normas de rango de ley, ¿no? Como lo dije al inicio y como lo vimos en alguna lámina, al inicio de esta exposición, es de aplicación a los 3 niveles de gobierno. Gracias, Josué. La siguiente consulta, ¿cuáles son las fases que comprende el proceso presupuestario? Adelante. Sí, el proceso presupuestario comprende las fases de programación multianual, formulación, aprobación, ejecución y evaluación. Estas fases se regulan genéricamente por la norma que acabamos de revisar y asimismo se complementa con otras directivas que emite la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Como es la Directiva de Programación y Formulación del Presupuesto, que tiene que ver con una fase, con la Directiva de Ejecución Presupuestal y con la Directiva de Evaluación, por ejemplo, ¿no? Gracias, Josué.
La tercera consulta, ¿qué es la asignación presupuestaria multianual APM y qué carácter tiene para el primer año y los 2 años siguientes? Adelante. Sí, como revisamos hace un momento, la asignación presupuestaria multianual es el límite máximo de los créditos presupuestarios que corresponden a cada pliego. Esto quiere decir que para el primer año la APM tiene un carácter vinculante, mientras que para los 2 siguientes años tiene un carácter indicativo. Entonces la APM es revisada anualmente y modificada en caso de cambios de acuerdo a las estimaciones que haga el Ministerio de Economía y Finanzas y las direcciones correspondientes, ¿no? Gracias, Josué. La siguiente consulta, ¿qué relación existe entre el presupuesto por resultados, PPR, y las fases del proceso presupuestario? Escuchamos, Josué. Es importante tomar en cuenta este tema del presupuesto por resultados. Y en el artículo 13.6 de este decreto legislativo 1440 establece que el presupuesto para el sector público se estructura y se gestiona y se evalúa bajo la lógica del presupuesto por resultados, la cual es una estrategia de gestión pública vinculada a los recursos y productos medibles a favor de la población, ¿no? Es decir, se busca un resultado preciso y esta está vinculada en cada una de las fases del proceso presupuestario, como los que ya revisamos hace un momento, ¿no? Por lo que bajo la lógica del presupuesto por resultados, esta operacionalización de la asignación de recursos mediante esta metodología permite que los resultados, haya un resultado por la asignación de los recursos a los cuales se van a asignar el gasto, ¿no? Mediante los programas presupuestales y sus productos. Eso sería, Mariel. Gracias, Josué. Tenemos una última consulta. ¿Cuáles son las principales funciones de la Dirección General de Presupuesto Público como ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público? Adelante, Josué. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que la Dirección General de Presupuesto Público es el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Es la autoridad máxima en el tema presupuestario. Y como tal, esta ejerce una autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Presupuesto. Sus principales funciones incluyen programar, dirigir, coordinar y controlar la gestión del proceso presupuestario, ¿no? Así como elaborar el anteproyecto de la ley de presupuesto, establecer cuáles son los criterios para la ley de equilibrio financiero y emite las diferentes directivas que tienen que ver con las diferentes fases del proceso presupuestario, ¿no? Esas serían las principales funciones que tiene la Dirección General de Presupuesto Público, Marieli. Muchas gracias, Josué, por dar respuesta a las consultas que nuestros participantes nos han hecho llegar. Bien, antes de culminar el presente evento, es preciso mencionar que desde el año 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas cuenta con el Código de Conducta de los órganos que integran la administración financiera del sector público. Este instrumento de integridad expone las conductas de actuación que reafirman el compromiso de probidad de los servidores que integran los órganos rectores del SAFE con las entidades de los 3 niveles de gobierno a fin de generar credibilidad y confianza. Muy bien, estimados participantes, así hemos llegado al fin de esta capacitación virtual. Les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectamex más cercana a su localidad. Los contactos los pueden ubicar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la Dirección General de Presupuesto Público. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través de nuestra página web y del canal YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan muy buenas tardes.